¿Alguna vez has sentido una presencia extraña mientras estabas solo en casa? ¿Has escuchado el inquietante sonido de tijeras cortando el aire cuando no hay nadie más cerca? Si es así, puede que hayas sido testigo de algo aterrador que pocos se atreven a contar: la bruja de las tijeras. En este relato te contaremos su historia, pero cuidado, una vez que conozcas su nombre, es posible que ella también sepa el tuyo. Quédate hasta el final para descubrir cómo puedes protegerte de ella si es que aún estás a tiempo. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo rodeado de espesos bosques, vivía una mujer llamada Marta. Ella era conocida por ser la mejor costurera de la región, una habilidad que heredó de su madre y abuela. Durante años, las mujeres de su familia fueron veneradas por su destreza en el arte de la costura, pero había un oscuro secreto que Marta no conocía. Un día, Marta encontró en un viejo baúl unas tijeras antiguas, oxidadas y de aspecto siniestro. Sin saberlo, estas tijeras habían sido utilizadas en un ritual prohibido muchos años atrás. A medida que Marta comenzaba a usarlas, notaba que su trabajo mejoraba, sus manos se movían con mayor precisión y sus clientas no dejaban de alabar su habilidad. Pero con cada corte, algo más oscuro empezaba a manifestarse en su vida. Pequeños accidentes sucedían alrededor de ella: telas que se rasgaban sin explicación, agujas que desaparecían y reaparecían en lugares peligrosos, y extraños susurros en la noche que la mantenían en vilo. Una noche, Marta se despertó sobresaltada. Escuchó un sonido familiar, pero esta vez no provenía de su taller, sino de su habitación. Eran las tijeras, abriéndose y cerrándose solas, cortando el aire con un ritmo que parecía seguir los latidos de su corazón. En medio de la oscuridad, una figura se alzaba al pie de su cama. Era una mujer de aspecto grotesco, con la piel grisácea y ojos vacíos. En una mano sostenía las tijeras y con la otra señalaba directamente a Marta. Desde ese momento, Marta comenzó a cambiar. Ya no era la mujer alegre y trabajadora que todos conocían. Se volvió retraída, sus ojos mostraban una profunda tristeza y temor, y su salud empezó a deteriorarse. La gente del pueblo notaba que, cuando hablaban con ella, siempre parecía estar mirando por encima de sus hombros, como si alguien estuviera constantemente observándola. Los días pasaban, y Marta apenas comía o dormía. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la bruja de las tijeras acercándose más y más. Sabía que su tiempo estaba contado. Fue entonces cuando decidió investigar el origen de las tijeras. Recurrió a una anciana del pueblo, conocida por su conocimiento en brujería y antiguas leyendas. La mujer le explicó que aquellas tijeras pertenecían a una poderosa bruja que había sido traicionada y quemada en la hoguera hacía más de 100 años. Con su último aliento, la bruja maldijo a quien usara sus tijeras, condenándolos a sufrir su misma soledad y desesperación. Marta, desesperada por liberarse, intentó deshacerse de las tijeras, pero cada vez que las arrojaba al fuego o las tiraba lejos de su hogar, volvían a aparecer en su mesa de costura, brillando con un fulgor malicioso. Las tijeras ya formaban parte de ella, y la bruja, a través de ellas, se apoderaba lentamente de su alma. Pronto, el pueblo comenzó a murmurar que Marta ya no era la misma. Las clientas que acudían a su taller decían sentir una fría presencia y algunas noches podían escuchar el sonido de las tijeras cortando, aunque el taller estuviera cerrado. Un día, Marta simplemente desapareció. La gente asumió que había huido en busca de ayuda, pero nadie volvió a verla jamás. Sin embargo, las tijeras siguieron allí, en el mismo lugar donde Marta las había dejado por última vez. Nadie se atrevía a tocarlas, pues sabían que una maldición rodeaba ese taller. Los valientes que intentaron apropiarse de ellas o destruirlas encontraron su final de manera misteriosa. Se dice que la bruja de las tijeras sigue rondando ese lugar, buscando nuevas almas a quienes maldecir. Ahora que conoces su historia, ten cuidado. Si alguna vez escuchas el sonido de tijeras cortando en la oscuridad, sin una mano que las guíe, no te detengas a mirar. Corre lo más lejos que puedas. La bruja de las tijeras sabe quién eres, y si no tienes cuidado, pronto podrías ser su siguiente víctima.
Las desapariciones en el pueblo no cesaron con la partida de Marta. Aunque algunos creían que ella había logrado huir de la maldición, la realidad era mucho más oscura. Cada cierto tiempo, una joven costurera del pueblo era encontrada en su hogar, sin vida, con sus tijeras empapadas en sangre, y lo más inquietante, siempre faltaba una parte de su sombra. Una sombra que, decían, la bruja de las tijeras tomaba como parte de su venganza. 6 meses después de la desaparición de Marta, Clara, una joven recién llegada al pueblo, decidió abrir su propio taller de costura. No le prestó mucha atención a las viejas historias que le contaban sobre la bruja de las tijeras, pues, como cualquier forastera, creía que solo eran cuentos para asustar a los ingenuos. Clara era talentosa y ambiciosa. Pronto, su negocio empezó a crecer y a atraer clientas de los alrededores. Pero un día, mientras caminaba por el mercado, se topó con un vendedor ambulante que ofrecía objetos antiguos. Entre los artefactos, un par de tijeras llamó poderosamente su atención. Las tijeras, aunque oxidadas, tenían un diseño intrincado, y Clara sintió una extraña atracción hacia ellas. «Son perfectas para mi taller», pensó. Sin embargo, al tomar las tijeras en sus manos, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El vendedor, un anciano con mirada penetrante, la advirtió. «Esas tijeras tienen una historia, joven. No deberías llevártelas». Pero Clara, confiada en que solo se trataba de una táctica de venta, las compró y se las llevó consigo. Esa misma noche, Clara empezó a notar cosas extrañas. Las luces de su taller parpadeaban, las agujas se movían solas, y el sonido de las tijeras abriéndose y cerrándose llenaba el aire a pesar de que ella no las estaba utilizando. Trató de ignorar las señales, convencida de que era solo su imaginación. Pero lo que vendría después no sería tan fácil de descartar. Al día siguiente, una de sus clientas habituales acudió al taller para recoger un vestido, pero al entrar, sintió una presencia fría y opresiva. Observó a Clara, que trabajaba incansablemente, pero algo en su comportamiento había cambiado. Sus movimientos eran rígidos y su mirada ausente. Cuando la clienta se acercó a observar el vestido, notó que estaba cubierto de pequeños cortes, como si las tijeras hubieran sido manejadas por alguien sin control alguno. Esa misma noche, Clara fue encontrada en su taller, sentada frente a su mesa de costura, con las tijeras antiguas aún en sus manos. Sus ojos, vacíos de vida, parecían mirar al vacío, y una extraña marca en forma de tijeras había aparecido en su brazo. El pueblo se estremeció al descubrir que Clara no era la primera, ni sería la última. El miedo se propagó rápidamente, y los habitantes comenzaron a evitar las costurerías del pueblo. Nadie quería correr el riesgo de ser la próxima víctima. Pero la bruja de las tijeras no se limitaba solo a las costureras. Cualquier persona que entrara en contacto con las tijeras malditas corría peligro. La leyenda de la bruja se extendió más allá del pueblo, y algunos empezaron a buscar maneras de protegerse. Un viejo manuscrito, encontrado en la biblioteca de un monasterio cercano, relataba el origen exacto de la maldición. La bruja, cuyo verdadero nombre había sido Emilia, había sido una costurera extraordinaria, pero también una mujer solitaria y envidiada por su belleza y talento. Las otras mujeres del pueblo la acusaron falsamente de brujería para deshacerse de ella, y en una fría noche de invierno, Emilia fue condenada a la hoguera. Antes de morir, sus últimas palabras fueron una maldición sobre aquellos que usaran las tijeras que ella misma había forjado. Quien corte con ellas, cortará su propia alma. Desde entonces, las tijeras habían pasado de mano en mano, tomando la vida de aquellos que se atrevían a utilizarlas. La única forma de detener a la bruja, según el manuscrito, era mediante un ritual que requería el uso de un objeto que perteneciera a la persona más cercana a la bruja en vida, su hermana menor, que también había sido víctima de las acusaciones, pero que, antes de ser ejecutada, había escondido un medallón en su antigua casa. El pueblo, desesperado por librarse de la maldición, decidió actuar. Un grupo de jóvenes, armados con la información del manuscrito, se adentró en el bosque en busca de la casa donde había vivido Emilia y su hermana. Después de días de búsqueda,
encontraron las ruinas de lo que alguna vez fue un hogar. En el suelo, cubierto de tierra y hojas, hallaron el medallón. Estaba tan antiguo como las tijeras, pero brillaba con una luz tenue que les dio esperanzas. Con el medallón en su poder, los jóvenes regresaron al pueblo y llevaron a cabo el ritual. Se reunieron alrededor de las tijeras, pronunciando las palabras escritas en el manuscrito, con la esperanza de liberar al pueblo de la maldición. Pero cuando terminaron, nada sucedió. Desesperados, uno de ellos, impulsado por el miedo, decidió destruir las tijeras de una vez por todas. Tomó un martillo y, antes de que los demás pudieran detenerlo, lo dejó caer sobre las tijeras. El sonido fue ensordecedor, como un grito que resonó en todo el pueblo. En ese instante, las luces de las casas parpadearon y el aire se llenó de un frío glacial. La bruja de las tijeras había sido liberada, pero no de la forma en que ellos esperaban. Si quieres descubrir más historias aterradoras como esta y aprender cómo protegerte de seres como la bruja de las tijeras, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Comparte este video con tus amigos para que también estén preparados antes de que sea demasiado tarde.